Vamos a la lectura, vamos a hacer política, esa que no quieren que hagamos. A mí me gustaría que volviéramos al párrafo de la página anterior, a la página 252, para enlazar el argumento desde ahí. ¿Qué página, perdón, has dicho? Página 252. Creo que un poquito antes. En el último párrafo en el anteúltimo párrafo de la página, a la mitad, la autora nos está diciendo cuál era el objeto de la crítica feminista de los años 60, años 70, al estado del bienestar. Ese estado del bienestar androcentrista, estatista, un estado del bienestar que estaba muy centrado en la redistribución, pero bueno, que pecaba de una interpretación economicista del progreso social que se basaba en el ideal de la época, que lo decíamos de forma irónica la semana pasada, el ideal de Doris Day, ¿no? Esa era la mujer por excelencia, ¿no? Es decir, el salario familiar con el cabeza de familia, ese hombre que se levanta a las 8 de la mañana, se pone la chaqueta, se va a trabajar y cuando vuelve la mujer le espera con las pantuflas, la comida hecha y los niños bañados, ¿no? Es decir, ese era el modelo, claro, ese era el modelo de los años 50. Y es a ese modelo de los años 50, tanto por la vía liberal como por la vía socialdemócrata, es al que las feministas se oponen. Y dicen, oye, sí, redistribución sí, pero la igualdad de las mujeres no solamente puede ser, como decía Balzac, que a las mujeres había que tenerlas en un altar. No, oye, no. Tú bájame del altar, ¿no? Bájame del altar y trátame con respeto y con igualdad, que no quiero que me adores, ¿vale? Lo que quiero es que me consideres tú igual, ¿no? En esto. Y esa es la crítica que hacen las mujeres de los años 50 y los años 60 a ese estado del bienestar, que también desde la izquierda es profundamente economicista, androcéntrico, estatista, y sobre todo contra una burocracia, una crítica contra una burocracia estatal que es terriblemente, ¿cómo se dice? Dañina, es una burocracia estatal que ataca al ser humano perceptor de ayudas sociales y lo denigra, lo rebaja, porque trata al perceptor de ayudas sociales como una carga para el sistema del bienestar, ¿no? Como no trabajas y pretendes tener ayudas, tú mujer, madre soltera, con niños, pretendes tener ayudas sociales para sacar a tu familia adelante, ¿y eso quién lo va a pagar? ¿No? Que vas a cargar la espalda de hombres, de padres de familia, vas a cargar la espalda de padres de familia porque tú no has sido capaz de tener tu casa en orden y de mantener a tu lado un buen marido, ¿no? Así yo qué sé, ¿no? Claro, entonces la situación de las mujeres, de las madres solteras en esos años era terrible, no solamente por sus compañeros machistas, no solamente por el ambiente machista, sino a veces también por unas ayudas que de forma perversa criminalizan y precarizan al perceptor de ayudas. Y entonces en ese párrafo al final dice, por último, al rechazar el estatismo del capitalismo organizado por el Estado, las feministas de segunda ola nunca dudaron de la necesidad de establecer instituciones políticas fuertes y capaces de organizar la vida económica al servicio de la familia. Esas feministas no estaban en contra del Estado, no estaban en contra de la socialdemocracia, estaban en contra de una visión economicista, androcéntrica y burocrática del estado del bienestar, no de una versión del estado del bienestar que las considerara a ellas como sujetos políticos. Lejos de querer liberar los mercados del control estatal, esas feministas pretendían, por el contrario, democratizar el poder estatal, maximizar la participación ciudadana, fortalecer las exigencias de responsabilidad y aumentar
los flujos comunicativos entre el Estado y la sociedad. Es decir, la crítica feminista de la época iba hacia una igualdad material y no solamente formal por parte de las mujeres, sino además en busca de una democratización radical de ese estado del bienestar. Y nos dice, ¿pero qué pasó? Pues pasó que en los años 70 aparece el neoliberalismo, y el neoliberalismo resignifica, dice Nancy Fraser, le da un nuevo significado a esas críticas que habían hecho las feministas en la década anterior. La crítica feminista contra el economicismo, contra el androcentrismo, contra la burocracia y contra el estatismo, el neoliberalismo la va a coger y le va a cambiar el sentido. Y esa crítica contra el economicismo, el neoliberalismo la va a impulsar como un derecho a la identidad. Es que no todo es dinero en la vida. También está pues cómo nos vestimos, cómo queremos mostrarnos, el derecho al género, el derecho a una sexualidad, ¿no? El derecho a una identidad, y el derecho a ser mujer, ¿no? Es decir, el neoliberalismo le da la vuelta a la crítica economicista, a la crítica economicista para transformarla en un reclamo identitario. La crítica que hace el feminismo al androcentrismo, enfocado en el salario de un solo proveedor, en el varón proveedor de la familia, el neoliberalismo lo coge también y dice, claro, qué barbaridad, cómo vamos a tener a las mujeres sometidas al despotismo de un varón, pudiendo estar sometidas al despotismo de un patrón, ¿no? Sí, ¿cómo? ¿No? ¡Qué barbaridad! ¿No? ¿Quién es ese caballero para semejante trato? ¿No? Y entonces se genera en los años 50, a partir de los años 60, toda esa ingente cantidad de trabajo de servicios que va a ser principalmente feminizado, precarizado, con sueldos al 50% o menos del varón proveedor, pero esa masa de salarios femeninos que entran en escena tiran también al suelo los salarios masculinos. Y el capitalismo en la década del 70 se encuentra con que con el precio de un solo salario de los años 50, pues ahora tenía 2 trabajadores en vez de, en vez de uno. Esto es especialmente dramático porque esto ya está en el capital, ¿vale? Esto ya levantó acta de este comportamiento del capital Marx cuando escribe El Capital en 1867, cuando la incorporación de la mujer a las fábricas desplaza a los varones, la incorporación de las mujeres y de los niños a la fábrica, no solamente tira al suelo los salarios de las mujeres y los niños, que nunca son contratados, aunque hagan el mismo trabajo que los hombres, sino que además sirve para meter presión sobre los salarios de los hombres para tirarlos también abajo, ¿vale? En un círculo perverso de precarización de todo el grupo familiar. Y donde antes, en la sociedad del antiguo régimen, el varón proveedor atendía a su grupo familiar, ¿no? Y la mujer y los hijos hacían tareas complementarias dentro de esa pequeña o economía de unidad de trabajo doméstico en la que uno tejía, el otro tenía ovejas, el niño cuidaba las gallinas, ¿no? Pues más o menos iban tirando para lado. Bueno, ahora no, ahora los 4 están en la fábrica y cuando necesitan vestido, ya no está ni la abuela para coser la ropa, ni la muchacha, porque están todos en la fábrica, con lo cual el vestido se lo tienen que ir a comprar a una tienda, ¿no? Claro. O el zapato se lo tiene que ir a comprar a una tienda, es decir, ha quedado mercantilizado no solamente todo el trabajo humano, sino que ha quedado mercantilizado todos los valores, los bienes de subsistencia que esos seres humanos antes, en mayor o menor medida, se lo proveían a sí mismos, ¿no? El varón proveedor trabajaba
fuera, y la mujer, el niño, la prima, la abuela, ¿no? Todo el mundo contribuye a esa unidad doméstica, fuera del mercado, no de forma mercantilizada, y ahora, oye, perdona, que necesitas coser los zapatos que se han roto, trabajando 16 horas, no. Va a ser que lo vas a llevar al zapatero. ¿Vale? Se acabó eso de que cuando llegabas tú te ibas a arreglar el zapato o ibas a hacer cualquier cosa. Claro, esa crítica ya Marx la había hecho en el Capital. Ya Marx había denunciado cómo la incorporación de la mujer y de los niños a la fábrica había precarizado a la familia en su conjunto. Y habíamos visto las hambrunas espantosas que esa situación generó y todas las enfermedades producto de la masificación industrial que vinieron en los años siguientes. Entonces está perfectamente retratado entre los capítulos 12 y 15 del Capital. Claro, las feministas habían hecho la crítica a que el estado del bienestar se enfocara en la redistribución del varón proveedor. Y ellas reclamaban su participación como ciudadanas. Bueno, el neoliberalismo dice, uy, qué bien, ¿no? Venga, ala, niñas, a trabajar, ¿no? Si todo el mundo a trabajar, eso sí, lo de la redistribución va a ser para abajo, ¿no? En vez de para arriba. Vamos a redistribuir el salario de la familia ahora entre los miembros de la unidad familiar que estén dispuestos a trabajar. Y menos mal que estaba prohibido el trabajo infantil. Menos mal, porque si no, en esa tacada hubieran caído hasta los niños, ¿no? En ese reparto de trabajo. Que no de salario, ¿no? ¿Vale? Porque el hombre sigue ganando generalmente, como estamos en el patriarcado, inclusive dada esta precarización, el hombre sigue ganando un 30, 40 o 50% más que las mujeres. La crítica contra la burocracia, pues ¿quién mejor que Margaret Thatcher para recoger ese guante y decir, normal, es que ya está bien de ese estado paternalista que solamente dilapida el dinero público y da mal servicio? Hay que privatizarlo todo, incluida la agencia de empleo y la agencia de ayudas sociales. Aquí se privatiza todo, porque nada mejor que la empresa privada para optimizar los recursos. Y esa crítica a la burocracia que hace el feminismo, el neoliberalismo la reconduce en una crítica al desmontaje, en una acción hacia el desmontaje del estado del bienestar y hacia la destrucción de todos los sistemas de protección social del Estado. Y claro, ¿y qué le quedaba de las críticas feministas de los años 60? ¿No? Pues, por ejemplo, la crítica anti-westfaliana, la crítica contra un Estado opresor. Y ese intento de las feministas por buscar espacios internacionales, transversales, en los que poder apoyarse unas a otras desde unos países hacia otros, criticando la opresión masculina, poniéndola de manifiesto para obligar a los países por vergüenza, a través de la opinión pública, a hacer avances en los reconocimientos sociales y en los reconocimientos de los derechos de la mujer. ¿Qué es lo que hace el neoliberalismo? Dice, uy, qué bien, ¿no? Claro, es que el estado del bienestar y los estados nacionales no son quienes, no tienen ni capacidad, ni medios, ni posibilidades para poder atender a todas esas injusticias. Porque es que el mundo es terrible. El mundo es terrible, muchachas, terrible. ¿Qué solución le vamos a dar nosotros, los liberales, a las injusticias del mundo? Las ONGs. El gran invento de los años 80, años 90, con la que la
la burguesía social bien pensante de los estados capitalistas centrales pueden foguear a sus hijos en esas obras de... Caridad. Sí, no quería usar la palabra, de socorro, digamos, de ayuda, ¿no? Vale. A los desarrapados y desarrapadas del mundo. Y entonces ahí tenemos a todos nuestros universitarios y universitarias, que por cierto, en el mismo momento les dijeron que ya no era necesario hacer la mili, pero ahora hacían la ONG, ¿no? Si cambiamos la mili tan fea, casposa, caduca y estatista, la cambiamos por las ONGs. Y lo digo yo, que soy de la Cruz Roja, ¿eh? ¿Vale? Sí, tampoco vamos a... que todos tenemos todos tenemos un pecado, ¿no? En la vida, ¿qué le vamos a hacer? Y además, perdona que interrumpa, pero además es que vivimos en un sistema en el que jugamos con esas reglas, es decir, ya que podemos, por ejemplo, en tu caso, podemos contribuir mediante una ONG, pues bueno, pues lo hacemos, ¿no? Es que tampoco podemos salir del sistema, entonces... Que menos, claro. No sé. En mi caso, yo, por ejemplo, soy afiliado a Amnistía Internacional, o lo era porque me salí el año pasado muy cabreado con el tema de la prostitución, pero bueno, yo he sido 30 años afiliado a Amnistía Internacional desde el año 85 hasta ahora, ¿no? Sí. ¿Eso quiere decir que Amnistía era un lacayo del capital? No, eso no es así, eso no se puede decir, ¿vale? Cruz Roja es un lacayo del capital, no, eso no se puede decir. Médicos Sin Frontera, no, eso no se puede decir. Lo que ocurre es que las ONGs que hacen un trabajo fundamental, imprescindible, ante los desastres que se producen en el mundo, fueron cooptadas por el neoliberalismo y los poderes estatales para redirigir la acción de las ONGs hacia los intereses del gran capital y de los estados nacionales. Por eso hay algunas ONGs que no admiten financiación pública. Sí. ¿Sabéis por qué? Porque el que paga manda. Aquí y en cualquier sitio. Quien paga, manda. Y entonces hay muchas ONGs que prefieren desarrollar menos proyectos, pero nunca estar atados a fuentes de financiación pública. Porque cuando tú vives de fuente de financiación pública, al final tus proyectos quedan cribados en función de los proyectos que, por ejemplo, de la AECID, la Agencia Española de Cooperación, esté dispuesta a financiar. Y la pregunta es, ¿y qué proyecto financia la Agencia Española de Cooperación o la OCHA europea? ¿Qué proyectos son los que financia la Agencia Norteamericana de Cooperación? Los que el Estado, a través de los presupuestos generales del Estado, está dispuesto a financiar. ¿Y qué proyectos son esos? Pues los que les interesan. Los que les interesan o desde el punto de vista político o desde el punto de vista de los intereses de sus empresas en el extranjero. Os pongo un ejemplo. ¿Os acordáis cuando Evo Morales se cabreó con Repsol y le quiso rescindir el contrato de gas en Bolivia? ¿Os acordáis, no? No ocurrió. ¿Sabéis por qué? Porque Zapatero le autorizó 300 o 400 millones de euros para fondos de cooperación internacional en Bolivia. Y al final, chico, como decía el emperador romano, uno de los antoninos,
Dice, al final el dinero es el dinero, me da igual, no huele, ¿eh? Si los 400 millones de euros me los va a dar Repsol o me los da Zapatero, me da igual, son 400 millones de euros. Bueno, sí, y hemos arreglado el asunto. Claro, es una clarísima utilización política desvergonzada de los fondos de cooperación para fines políticos. La cuestión es que no me malinterpretéis, ¿vale? ¿Los proyectos que se financiaron con ese dinero eran proyectos fraudulentos? No. No. Los proyectos que se hicieron en Bolivia con ese dinero eran proyectos que atendían necesidades de víctimas reales. Problemas de agua, saneamiento, shelter, sí. Eran problemas reales. Pero quien decide qué proyectos se hacen no es la ONG, ni la víctima, ni las organizaciones locales, sino la Agencia de Desarrollo a través de la organización política del Estado. Lo que se ha producido a partir de los años 90 es una perversión del sistema de socorro internacional mediante la privatización de ese socorro a través del sistema de ONGs. Y la siguiente perversión que se produce detrás de esto es mucho más grave que todo eso. Porque os recuerdo que en los estatutos de las ONGs, entre ellos el de Cruz Roja, que es la más grande de las ONGs españolas que hay, con diferencia, es el de que la ONG no puede intervenir en competencias u obligaciones del Estado. La labor de la ONG es llegar a donde los Estados no pueden llegar. Por incapacidad, por falta de voluntad, porque es un desastre, yo qué sé, un tsunami que ha desbordado las capacidades del Estado, porque se trata de una minoría étnica perseguida políticamente, y entonces la ONG interviene exactamente ahí. Pero, por ejemplo, una ONG no puede montar un hospital privado tipo Clínica Quirón para dar servicio, eso no puede hacerlo. La ONG no puede duplicar su actividad con respecto a los poderes públicos. ¿Por qué? Porque la función, la obligación de la ONG es suplir, colaborar a donde los poderes públicos no pueden llegar de ninguna manera. ¿Y sabéis cuál es la perversión que el neoliberalismo, cómo transforma, cómo pervierte el neoliberalismo esto? Diciendo, ah, sí, qué bien. Pues entonces esos servicios que yo antes daba, ahora ya no hace falta que los dé. Para eso está la ONG. Y el resultado de todo esto ha sido que esos estados deficitarios en servicios sociales y en estructuras y en infraestructuras, todavía bajo las órdenes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, todavía desmantelan aún más sus estados de bienestar y lo poco que podía funcionar de su administración, porque ahí están las ONGs, ahí están los médicos sin fronteras, los ingenieros sin fronteras, los arquitectos sin fronteras, los payasos sin fronteras. ¿Vale? Para hacer todo lo que el Estado no llega o ahora ha decidido que para qué lo va a hacer. Sí están las ONG. Sí, ahí están los de las ONGs para hacerlo. Y entonces tenemos a todas las ONGs trabajando y jugándose la vida, ¿eh? La mortalidad entre los cooperantes se ha disparado en los últimos 20 años, ¿eh? Jugándose la vida, ¿eh? Es un trabajo heroico el que hace la cooperación internacional en muchísimos aspectos. Pero un trabajo heroico que está completamente bajo la férula del capital y de los intereses geopolíticos de los estados a los que ellos corresponden. Eso no le quita ni un ápice de mérito a la labor individual de cada uno de esos cooperantes. Faltaría más.
todo mi respeto desde aquí y admiración, ¿vale? Pero claramente son funcionales a un sistema de explotación y dominio internacional que funciona, entre otras cosas, porque están esas ONGs ahí. O ya nos hemos olvidado cómo trincaron a Bin Laden. O se nos ha olvidado cómo liberó Colombia a Betancourt. Ajá. Es que son muchas, ¿eh? Es que son muchas. Y cada vez que los estados han hecho un uso desaprensivo de las ONGs, no solamente han puesto en peligro la seguridad de la ONG, sino que han puesto en la mira telescópica a los cooperantes, que los han transformado en enemigo a batir, como ocurre en las zonas de guerra. Y algo que era inconcebible en los años 50, que era que alguien que llevara un signo de la Cruz Roja pudiera ser atacado, hoy los cooperantes de la Cruz Roja o de Médicos Sin Fronteras son blanco a batir. Es tan grave la utilización política de esto que en el derecho internacional humanitario es un crimen de guerra. La utilización de falsa bandera, la utilización del símbolo de la Cruz Roja o del símbolo de una ONG para hacer una operación encubierta de inteligencia o militar es un crimen de guerra. Fusilamiento inmediato. Pero como vivimos en este mundo de la posverdad, en el que ya todo vale, y no hay consecuencias, parece ser para nada, pues bueno, pues seguimos así, y cada vez a peor. Pues nuestras compañeras que están haciendo cooperación en las zonas de desastre se juegan la vida a diario y la pierden. Muchas veces, lamentablemente, por esta utilización fraudulenta, criminal, por parte de los estados y del capital de las ONGs. El neoliberalismo dijo, uy, qué bien, la crítica al estatismo. Liberalicémoslo todo. ¿Vale? Bien, de esos polvos estos lodos. No es casualidad que en esos 20 años que fueron después, el desprestigio de las ONGs y de las organizaciones humanitarias fuera increciendo, que la violencia en todas esas zonas fuera increciendo, que la presencia de ayuda internacional fuera percibida como fuerza de ocupación o como expolio en vez de como ayuda, que era la función que tenían que cumplir, y que inclusive en zonas de guerra las ONGs fueran percibidas como potenciales espías o vehículos para espías o operaciones encubiertas de inteligencia, atentados terroristas. Terrible, terrible se mire por donde se mire. Bien, y ahí es donde nos quedamos. Nos dice el feminismo como nuevo espíritu del capitalismo, las resignificaciones neoliberales. De cosas como esta que os he contado va a hablar la autora. Sí. Jorge. Adelante, Pepa. No, nada, yo simplemente es que antes he levantado la mano porque, bueno, estaba totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo. Yo también estoy en varias ONGs que no reciben dinero público y eso te permite una independencia. Y un poco el tema de cómo se desprestigia ya desde bueno, por lo menos lo que yo hasta ahora he leído leyendo y escuchando, sobre todo a partir de la década de los 90, en el tema de lo que supuestamente iban a ser campamentos temporales, como llevan algunos de esos campamentos 30 y 40 años, que ya no son temporales, que han sido totalmente olvidados y todos los derechos vulnerados, ni el derecho de asilo ni nada, y aún así se sigue mirando a la ONG como que al estar allí lo que hace es cronificar y mantener la dejadez de funciones de los estados. La ONG mantiene la supervivencia en el límite mínimo y el Estado ya se desentiende. Claro. Pero encima se acusa a la ONG de dar esa asistencia y al darla es como que está cronificando el que vaya más gente a esos campamentos
Y bueno, dices, pero si el Estado ha dejado sus funciones, ni está cumpliendo la ley, ni está estudiando los casos, ni está dando derecho al asilo, o sea, aparte de todas las violaciones que se cometen, como encima gente exacto que se está dejando la piel, se le puede acusar de que está cronificando un problema que no viene por la ONG, sino viene por el tema de las guerras y el capitalismo y todas las desigualdades que hay. Y esa ¿Sabes? gente está totalmente olvidada y ya no hay ningún medio de comunicación que te pueda decir, creo que es el de Darfur, que lleva como 30 o 40 años. ¿Y sabes qué es lo más repugnante de todo esto, Pepa y compañeras? Que esas ONGs, ¿sabéis con qué dinero se financian? Con el dinero de la gente buena, de la gente solidaria, que saca de sus ahorros dineritos todos los meses para pagar su cuota o para pagar una campaña o para pagar. Es decir, esa derecha rabiosa, criminal, que potencia no solamente ese uso político de la ayuda internacional, sino que manipula la ayuda internacional hacia el sentido del enriquecimiento y la acumulación de capital de sus capitalistas, que además son socios de los tiranos locales, de los déspotas, que son precisamente los responsables de esos crímenes, de esas torturas, violaciones, exterminios, genocidios, son los socios de todos esos asesinos, ¿no? Resulta que estas ONGs, donde esos cooperantes se están jugando la vida y la salud para cronificar, porque no pueden hacer otra, no tienen recursos ni apoyo jurídico, más que para mantener los niveles de vida mínimos en esas zonas. Además, está financiado por la gente de buen corazón, por la progresía de los países del capitalismo central. Es tan obsceno el sistema que hasta de ahí consiguen extraer plusvalía estos criminales de la gente progresista, de la gente buena, de la gente sensible, que está dispuesta a hacer un sacrificio para ayudar en una campaña, ¿cómo se dice? Patrocinar un niño, la educación de un niño, es decir, inclusive es tan perverso el sistema que hasta de ahí consiguen sacar la financiación. Sí, también se criminaliza a las propias personas que están refugiadas cuando es verdad que hay una parte que te hace un poco reflexionar de decir en las circunstancias tan duras el hecho de traer niños al mundo, pero claro, es que estamos también hablando de campamentos que a lo mejor no están un mes o dos, sino que llevan eso 3, 4 décadas. Claro, Entonces claro. todavía hay esa opinión de ¿y para qué traen hijos? ¿Y por qué no sé qué? Y pues que no hagan esto o porque no hagan lo otro. Y dices, bueno, es que también la gente tiene que vivir, tiene que seguir adelante, no... Ya hablaremos en otra ocasión del Sí. asunto, porque yo estuve muy metido en todo esto, ¿no? Es decir, sabéis que uno de los mandatos de cualquier ONG es que no se debe atender, o digamos, no se debe atender solo al sufrimiento inmediato, sino que la acción que se ponga en marcha debe tender a fortalecer a la víctima de manera de, esa palabra tan fea, de manera de empoderarla, para que cuando se vuelva a producir una nueva crisis ya no haga falta la intervención, que él solo tenga recursos, ¿no?, para poder atender a sus problemas. Eso es lo que se llama el continuum humanitario y es el ABC de la cooperación. Es decir, toda gestión que haga una ONG tiene que ir en una doble vía al mismo tiempo. Por un lado, atender al daño inmediato para evitar el mayor sufrimiento, porque cada víctima es el 100% de las víctimas, hay que atender a todas y en el momento, ¿vale? Pero esa misma acción tiene que tener una doble vía, que es la del fortalecimiento de las capacidades locales para que esa gente pueda encontrarse cada vez, gracias a la ayuda, en mejor situación de ahí en adelante. Esta segunda parte jamás se ha llevado adelante. ¿Vale? Y cuando yo lo he reclamado y cuando yo he hecho planes de intervención para solucionar
y para poder fortalecer a largo... Con el mismo dinero, ¿eh? No estoy hablando de gastar más dinero, sino de gastarlo de manera de que permitiera ese fortalecimiento. La respuesta de mis jefes institucionales era: oye, Jorge, que nosotros aquí no hemos venido a hacer política, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Venimos solo a traer el bocadillo? ¿Y no hacer política es no hacer política? ¿O no hacer política es hacer la política del dictador? Fijaos qué cinismo. ¿Qué cinismo hay detrás de este planteamiento? No estamos aquí para hacer política, ¿eh? ¿De verdad? ¿O estás haciendo la política de tu amo? ¿No? Que es para lo que te están pagando, básicamente. ¿No? Sí. En fin, por Dios, no quiero yo que se malentienda en ningún momento, ¿vale? Siento una profunda admiración y un profundo respeto por todos esos cooperantes, ellos y ellas, que se juegan la vida todos los días en todos los lugares del mundo. Pero veamos estos claroscuros y cómo el capitalismo es capaz, digamos, cómo el capitalismo tiene la capacidad de redirigir los esfuerzos más nobles hacia sus intereses y pervertirlos. Ese es el ojo que nosotros tenemos que poner aquí, y es sobre el que nos lo quiere poner Nancy Fraser con respecto al feminismo, ¿no? Cómo el capitalismo fue capaz de coger los esfuerzos del feminismo y los principios del feminismo y redirigirlos en contra de los intereses no solamente de las mujeres, sino de todo el que pillara, ¿no? Sí, todo el mundo por delante, ¿vale? Vamos a ver el capítulo. Marie-François, empieza tú la lectura, por favor. 2. El feminismo como nuevo espíritu del capitalismo. Perdón, ¿qué página? Página 253. Gracias. Marie. A ver, sigue Maricruz, tú misma. El feminismo como nuevo espíritu del capitalismo. Las resignificaciones neoliberales. Al final, sin embargo, el proyecto no llegó a prosperar, convertido en víctima de fuerzas históricas más profundas y poco entendidas por aquel entonces. Con la perspectiva que ofrece el tiempo, vemos ahora que el ascenso del feminismo de segunda ola coincidió con un giro histórico en el carácter del capitalismo, que pasó de la variante organizada por el Estado que acabamos de analizar al neoliberalismo. Invirtiendo la fórmula anterior, que pretendía usar la política para dominar a los mercados, los defensores de esta nueva forma Usar los mercados para dominar la política. Usar los mercados para dominar la política, ¿vale? No la política para dominar los mercados, ¿vale? Adelante, Maricruz. Desmantelando elementos clave del marco de Bretton Woods, eliminaron los controles al capital que habían permitido la guía keynesiana de las economías nacionales. En lugar del dirigisme, promovieron la privatización y la liberalización. En lugar de prestaciones públicas y ciudadanía social, el efecto goteo y la responsabilidad personal. En lugar de los estados de bienestar y desarrollistas, el estado competición, disminuido y mezquino. Probado en América Latina, este planteamiento sirvió para guiar buena parte de la transición al capitalismo en Europa Central y Oriental. Aunque defendido en público por Thatcher y Reagan, en el primer mundo solo se aplicó de manera gradual y desigual. En el tercero, por el contrario, la neoliberalización fue impuesta a punta de la pistola de la deuda, como programa forzoso de ajuste estructural, que derrocó todos los principios centrales del desarrollismo y obligó a los estados poscoloniales
a desprenderse de sus activos, a abrir sus mercados y reducir drásticamente el gasto social. Esto en Europa solo ocurrió una vez, que yo sepa, con Grecia. ¿Vale? Es decir, entrar a punta de pistola y obligar al Estado a destruir sus instituciones del Estado del bienestar, precarizar a toda la población y vender todos los activos públicos, islas, territorios, puertos, aeropuertos, ¿no? Es decir, venderlos no, ojalá los hubieran podido vender, digamos, regalarlos a los amiguetes del capital, ¿no? Que yo sepa, en Europa solo pasó con el caso de Grecia, ¿vale? Aquí vamos por ese camino, pero bueno, de momento tenemos un tapón. Adelante, Maricruz. No deja de sorprender que el feminismo de segunda ola prosperara en estas nuevas condiciones. Lo que en el contexto del capitalismo organizado por el Estado había empezado como un movimiento radical antisistémico, estaba ahora en ruta de convertirse en un fenómeno social de masas con una base amplia, atrayendo partidarias de todas las clases, etnias, nacionalidades e ideologías políticas. Las ideas feministas penetraron en todos los rincones de la vida social y transformaron las autointerpretaciones de todos aquellos a quienes tocaban. El efecto no fue solo el de expandir enormemente las filas de activistas, sino también el de remodelar percepciones comunes sobre la familia, el trabajo y la dignidad. Fijaos cómo empieza el párrafo, ¿no? No deja de sorprender que el feminismo de segunda ola prosperara en estas nuevas condiciones. Uno podría decir, hombre, Nancy, Colín, siempre estamos quejándonos de que nunca podemos avanzar y ahora que podemos avanzar también te quejas. Yeah. Bueno, pero es que uno debería preguntarse, oye, ¿y por qué ahora lo que antes estaba prohibido ahora de pronto suena tan guay? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Vale? Claro, la mayoría de la gente esa pregunta no se la hace, disfruta de la cresta de la ola, ¿no? Y adelante. Pero a ver si va a resultar que debajo de la ola hay algo que te está socavando por debajo y que no estás percibiendo. Adelante, Maricruz. ¿Fue mera coincidencia que el feminismo de segunda ola y el neoliberalismo prosperasen juntos? ¿O había alguna afinidad perversa, subterránea y optativa entre ellos? Esa segunda posibilidad es herética, ciertamente, pero no investigarla supone un peligro para nosotras mismas. Ciertamente el ascenso del neoliberalismo cambió drásticamente el terreno en el que operaba el feminismo de segunda ola. El efecto, sostengo aquí, fue el de resignificar los ideales feministas, aspiraciones que en el contexto del capitalismo organizado por el Estado tenían un claro impulso emancipador, asumieron un significado mucho más ambiguo en la era neoliberal. Con los estados del bienestar y desarrollistas sometidos a los ataques de los partidarios del libre mercado, las críticas feministas al economicismo, el androcentrismo, el estatismo y el westphalianismo adoptaron una nueva valencia. Permítaseme aclarar esta dinámica de resignificación replanteando esos 4 objetivos de la crítica feminista. ¿Cómo se produjo ese cambio de valencia en los 4 ejes a los que apuntaba la crítica feminista? Gracias, Maricruz. Que siga Nani. Adelante. 1, el antieconomicismo. El antieconomicismo feminista resignificado. El ascenso del neoliberalismo coincidió con una gran alteración en la cultura política de las sociedades capitalistas. En este periodo, las reivindicaciones de justicia se expresaban crecientemente en forma de reivindicaciones de reconocimiento de la identidad y de la diferencia. Con este giro de la redistribución y reconocimiento se produjeron poderosas presiones para transformar el feminismo de segunda ola en una variante de la política de identidad. Una variante progresista, sin duda, pero que no obstante tendía a sobreampliar la crítica a la cultura,
al tiempo que minimizaba la crítica a la economía política. Nos centramos en la identidad y en la diferencia y nos vamos olvidando de la redistribución y la cuestión económica, ¿no? Adelante. En la práctica se dio una tendencia a subordinar los enfrentamientos socioeconómicos a las luchas por el reconocimiento, mientras que en el plano académico la teoría cultural feminista empezó a eclipsar a la teoría social feminista. Lo que había empezado como un correctivo necesario al economicismo evolucionó con el tiempo a un culturalismo igualmente sesgado. En lugar de alcanzar un paradigma más amplio y rico, capaz, por lo tanto, de abarcar la redistribución y el reconocimiento, las feministas de segunda ola cambiaron, de hecho, un paradigma truncado por otro. El momento, además, no podía ser peor. El giro al reconocimiento encajó muy fácilmente en un neoliberalismo ascendente que no quería sino reprimir cualquier recuerdo de igualitarismo social. Las feministas, en consecuencia, absolutizaron la crítica a la cultura precisamente en el momento en el que las circunstancias exigían redoblar la atención sobre la crítica a la economía política. A medida que la crítica se fragmentaba, además, la rama cultural no solo se desgajaba de la económica, sino también de la crítica al capitalismo que antes las había integrado. Separadas de la crítica al capitalismo y puestas a disposición de articulaciones alternativas, estas ramas pudieron ser atraídas a lo que Hester Eystein ha denominado una relación peligrosa con el neoliberalismo. Gracias, gracias Nani. Continúa Pepa Seguí. 2. Vamos a ver la crítica. ¿Qué hizo el neoliberalismo con la crítica al androcentrismo? Vale, sí, esto me recuerda un poco esta semana que también tuve el curso de teoría política del feminismo, un poco lo que decía Rosa Cobo, ¿no? En qué momento tanto el concepto de sexo como el concepto de género, como con el neoliberalismo hace que se le ha dado la vuelta y todo este tema de enfrentamientos que hay dentro del feminismo, ¿no? Claro. Un poco con lo de las identidades, pero sin entrar a más, ¿no? Queda un poco ahí. Y el tema también de la diferencia entre domesticar a la clase obrera y domar a la burguesía, ¿no? Esas diferencias entre domar y domesticar. Y ahora veo que Nancy también dices, qué conexión, ¿no? Es que yo creo que Rosa Cobo está muy cerca de lo que está diciendo Nancy, ¿eh? Creo que su pensamiento está muy en esta línea. Sí. Bueno, adelante. Sigo. Segundo punto, el antiandrocentrismo feminista resignificado. Era solo cuestión de tiempo, por lo tanto, que el neoliberalismo resignificase la crítica feminista al androcentrismo. Para explicar cómo, propongo adaptar un argumento presentado por Luc Boltanski y F. Chiapel, en un importante libro titulado El nuevo espíritu del capitalismo. Sostienen que el capitalismo se rehace periódicamente en momentos de ruptura histórica, en parte recuperando hebras de crítica dirigidas contra él. En dichos momentos se resignifican elementos de la crítica anticapitalista para legitimar una forma emergente de capitalismo, que de ese modo acaba dotada del significado moral más elevado que necesita para animar a las nuevas generaciones a soportar el trabajo inherentemente absurdo de la acumulación infinita. Sí, esto siempre es así, ¿no? Cada vez que hay una crisis económica gorda, el capitalismo se rasga las vestiduras, se da golpes en el pecho, dice mea culpa, mea culpa, mea culpa, y entonces tenemos a patriotas como, ¿cómo se llamaba el presidente, el
presidente francés anterior, el bajito. Sarkozy. Sarkozy, ¿no? Sarkozy. Tenemos a Sarkozy ¿no? pegándose golpes en el pecho en 2008 diciendo hay que refundar el capitalismo, Ujú. ¿no? Si cada vez que al capitalismo se le va la cosa de las manos, ¿no? Entonces entona el mea culpa y promete, como Felipe en su momento, ¿no? Es decir, he captado el mensaje, ¿no? Como dijo Felipe en aquella elección famosa, ¿no? Que sepan los españoles que he captado el mensaje. Y recoge elementos de la crítica que recibe, ¿no? Esto no puede continuar así, necesitamos una organización que atienda más a las personas, no podemos dejar que las familias caigan por debajo del umbral de pobreza, hay que poner freno al capital desbocado, no pueden hacer los bancos lo que le dé la gana. Y entonces la gente se tranquiliza, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, mira, qué bien, por lo menos ha servido para algo el sufrimiento, vamos a dar lugar va a servir esto para dar lugar a un mundo mejor. Ujú. Hasta que pasan 6 meses, un año, Se ¿no? ha dicho mucho y no se ha hecho nada. Y no, peor, te dieron 2 vueltas de tuerca más, ¿no? A cuenta de que vamos a refundar el capitalismo, lo vamos a refundar porque como hay que apretarse el cinturón, ¿viste? ¿No? Pues entonces pues, le metemos mano a las pensiones, le metemos mano al seguro de desempleo, quitamos las horas extras, hacemos trabajar más a la gente, es decir, ¿no? Es decir, precarizamos más todavía las condiciones laborales porque en este barco estamos todos. Estamos todos en el mismo barco, ¿no? Ujú. Esto el La gente lo entiende capitalismo... así. ¿Cómo? Que la gente lo entiende así. Claro. Estamos todos en el mismo barco, ¿no? Permítame que comparta una pantalla. Este es el barco en el que estamos todos. ¿Vale? Estamos todos en el mismo barco, ¿no? Dice, oiga, Fernández, ¿cómo nos rema más? Qué bueno, ¿eh? ¿No ve que nos vamos a hundir? Claro, estas son las cosas que solo Quino puede representar con esta brillantez, ¿no? Dice, estamos todos en el mismo barco, hombre, reme, ¿no? Claro. Esa es la cuestión. Venga, continúa, por favor. Muy pedagógico, muy pedagógico. Perdón, Sí. antes de continuar, bueno, ya porque trataremos en otro momento la propuesta que nos hiciste a Sara y a mí con Sí. el tema de la ley, pero a mí, por ejemplo, no, simplemente es una cosa que quiero compartir, un poco un paréntesis. Con esto del tema bueno, yo soy votante de Unidas Podemos y recuerdo pues en mítines pues que siempre, incluso al electorado se le pide pues que sea crítico, o que haya un tirón de orejas, un poco que haya una participación que no sea esto de cada 4 años, ¿no? Cada 4 años. Entonces, claro, estoy un poco asombrada incluso en mí misma, que tengo a veces dudas de hasta en ciertos temas del voto, ¿no? Cómo un poco diferenciar si realmente todo lo que está calando o todo un poco ciertas cosas que se están haciendo es realmente con una buena intención o al final un poco también el capitalismo ha absorbido también esa parte del discurso de la izquierda, ¿no? O una parte. Porque es verdad que no, bueno, salvo algún vídeo que se ha visto de Pablo Iglesias con el tema de la redistribución o la ministra de Trabajo, es verdad que está ahora todo muy, muy fragmentado con el tema de las identidades, con el tema de los nacionalismos, con el tema de... parece que cada vez está más lejos otros factores que son muy importantes y no sé, yo los echo de menos o esta es un poco mi percepción, solo es algo que quiero compartir y
No sé si a lo mejor con alguna compañera o compañero lo ve así o lo siente así o no, o igual yo me estoy equivocando y se está en ese proceso, ¿no? Que igual dentro de un año digo, pues oye, yo me estoy equivocando y lo veía así, y no, ha sido para bien o ha sido para mal o tal, pero no sé, es un poco algo como que quiero compartir si alguno o alguna de vosotras tenéis un poco esa sensación. Yo, es que nos vamos mucho, ¿no? del tema, ¿no? Pero bueno, yo solamente te digo que tenemos 32 o 33 diputados, ¿eh? Y eso es el 10%, no menos del 10% de la Cámara, ¿no? En todo caso, te digo que yo también soy votante de Unidos Podemos. Y cuando quieras, Pepe organiza una terapia de grupo y nos juntamos aquí. Hacemos un Zoom, así empezamos a decir, yo también voté a Unidas Podemos, ¿vale? Es decir, bueno, oye, y nos confesamos, porque eso descarga también, ¿eh? Sí. ¿Vale? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es más, algunos somos hasta reincidentes, ¿no? Sí, ya. Pero era algo que lo llevo un poco dentro de mí, sé que hay gente que está trabajando muy bien, he ido a mítines, y claro, yo también estoy un poco participando de esos debates, ¿no? Que a veces digo, cállate, pero es un poco que digo, pues mira, lo voy a comentar porque es que me apetecía un poco preguntároslo, ¿no? No sabes cómo te comprendemos, Pepa. Ah, vale. Pero Pepa, yo lo que te quería un poco comentar es en la campaña esta de Cataluña, por ejemplo. Bueno, es que te deja, porque las encuestas, aunque ya sabemos que son bastante tendenciosas y siempre ayudan a su señor, pero bueno, parece ser que prácticamente, no sé si van a sacar algún porcentaje para poder estar representados. Y esto da mucho miedo porque Jorge decía que somos 32 o 31 o 33, pero bueno, con decirle lo de los presos políticos esos, es todo lo que te están diciendo de Unidas Podemos, con lo cual, bueno, es feroz el ataque. ¿Cuántos vamos a sacar? Claro, sí, pero exacto. Yo el otro día me preguntaba un poco, y creo que a lo mejor lo escribí hasta en Facebook, ¿no? Un poco que también he hecho un poquito de menos la autocrítica dentro de Unidas Podemos, porque es verdad que da pánico que el ascenso de la ultraderecha, y además, como ya hemos visto, cuanto peor estás, cuanto más desigualdad, ellos crecen. Pero creo que tampoco todo es tirar balones a la ultraderecha. Creo que también, a ver, algunas cosas, si están perdiendo votos en otros parlamentos, pues yo creo que también habrá que ver un poco, escuchar la gente que se está quejando o la gente que está dentro, el debate que hay, o porque hay malestar, o porque, no sé, creo que eso es algo que no se debería de escapar, porque eso, ha habido una buena oportunidad entre comillas, lo de la coalición. Yo lo del PSOE no lo veo, bueno, creo que al final un poco se lo va a comer, pero sería conveniente también hacer esa escucha porque da mucha lástima que otra gente con la que te relacionas que también ha votado y dice, pues yo estoy un poco, claro, sé que no pueden hacer mucho más, sé que tal, pero hay muchas cosas que van en el programa o que iban y que no se está hablando. No solo en los medios, que ya sabemos que los medios va a cortar lo que quiera, sino que fuera de ahí, cuando tú estás en círculos, pues se está reduciendo un poco a qué se puede o no se puede hablar, ¿no? Eso es lo que yo echo un poco de menos, y me da lástima porque claro, solo yo llevo un año, pero entre la pandemia y toda la crispación y división que hay, pues lo veo un poco negro. Lo veo un poco negro. Mira, la primera parte del otro libro, del que no vas a venir a leer, ¿vale? Digo yo por si te pica la curiosidad, ¿vale? Sí. La primera parte del otro libro, precisamente, hace Nancy Fraser una relación entre Polanyi y Marx para poner de manifiesto cómo el capitalismo consigue neutralizar a la izquierda precarizando, porque la precarización le da alas a la ultraderecha.
Ujú. No es un error que las políticas sociales no funcionen. No es un error que el ingreso mínimo vital sea un chiste de mal gusto. No es un error que la gente de la Cañada no tenga luz. Es la manera de generar una masa de gente descontenta, mal informada, manipulada ideológicamente a través de los medios de comunicación, que le echa la culpa de algo que es gestión del capital a ese gobierno socialcomunista que está, ¿no? Y luego, vamos a ver, el gobierno es un batiburrillo en el que hay unos ministros que son más o menos progresistas, pero no te engañes, quien lleva Hacienda, quien lleva Justicia, quien lleva el Interior, quien lleva el Ejército, quien lleva Exteriores, El PSOE. son todos, no, perdona, del PSOE no, lo siguiente, como dice la frase, ¿vale? Sí, eso, vamos, sí. El bono es ultraizquierda al lado de lo que tenemos ahí. Entonces, Pepa, bueno, pues hay lo que hay, ¿no? Pues hay lo que hay. Pero no pasa nada. La otra Pepa, ya te digo, organiza rápidamente un Zoom y Terapia. nos damos latigazos en la espalda y ya está. Sí comparto contigo la queja de la falta de diálogo. Lo que pasa que es verdad que en las circunstancias en las que estamos es muy difícil dialogar, no sé de qué ni con quién, claro. Es decir, es que la cosa es muy complicada, ¿no? Continúa, Pepa. ¿Dónde estábamos en que para Boltanski y Chiapello, el nuevo espíritu que ha servido para legitimar el capitalismo flexible neoliberal de nuestro tiempo fue modelado a partir de la crítica artista planteada por la nueva izquierda contra el capitalismo organizado por el Estado. Una crítica que denunciaba el gris conformismo de la cultura corporativa. fijaos, esto que está diciendo Nancy Fraser parece que está poniendo la cara de Kristeva en el texto. ¿Os acordáis los artículos de Kristeva? Tan potentes, tan buenos, ¿no? Es decir, pero claro, lo que está diciendo Nancy Fraser aquí es que esto el capitalismo lo vino fenomenal. Porque entonces vamos a hacer una crítica artista. Esto va de sensibilidad, ¿no? Y no solamente de ganar dinero. Planteada por esta nueva izquierda contra el capitalismo organizado por el Estado, una crítica que denunciaba la plusvalía, las desigualdades sociales. Esa nueva izquierda denunciaba las injusticias en el salario, en la redistribución. No, denunciaba el gris conformismo de la cultura corporativa. Claro, esto para cualquier sindicalista se agarraría una úlcera, ¿no? Oyendo este tipo de comentarios. Pero bueno, era una crítica necesaria también, ¿no? Que había que hacer. Lo que ocurre que de las críticas que el socialismo podía hacer, el neoliberalismo oculta unas y potencia otras. ¿Cuál potencia? Esta. La del gris conformismo, ¿no? Y entonces todos vamos a leer a Momo. ¿Vale? El capital no, a Momo, ¿vale? No vaya que se nos tuerza los lectores, ¿vale? Sí. Vale. Entonces, el neoliberalismo es capaz, digamos, de seleccionar qué parte del discurso emancipador a ellos les conviene. Y se ignora toda la crítica económica y se potencia en los medios de comunicación y en las escuelas la crítica identitaria y la crítica artística e individualista, ¿no? Adelante, Pepa. Sí, perdón. El resultado... Sí, sí, sí. Perdón, no, fue en los acentos... Fue en los acentos de mayo del 68, afirmaban ellos, donde los teóricos de la gestión neoliberal propusieron un nuevo capitalismo conexionista y de proyectos, en el que las rígidas jerarquías organizativas darían lugar a equipos horizontales y redes flexibles.
liberando así la creatividad individual. ¿Para explotar mejor a los trabajadores? No, hombre, no. Para liberar la creatividad individual, ¿vale? Que no es lo mismo. ¿Vale? Entonces pasamos del fordismo al toyotismo, no para conseguir una mayor explotación de plusvalía y destruir las organizaciones sindicales. No, es para fomentar la creatividad individual, ¿vale? Y que cada trabajador se sienta héroe de su propia historia, ¿vale? Adelante, Pepa. El resultado fue una nueva leyenda del capitalismo con efectos en el mundo real. Una leyenda que envolvía las nuevas empresas tecnológicas de Silicon Valley y que hoy encuentra su expresión más pura en los valores de Google. El argumento de Boltanski y Chiapello es original y profundo, pero al no prestar atención al género, no capta todo el carácter del espíritu del capitalismo neoliberal. Ese espíritu incluye sin duda lo que yo denominaría una leyenda masculinista del individuo libre, sin trabas, hecho a sí mismo, que ellos muy bien describen. Pero el capitalismo neoliberal está tan relacionado con Walmart, las máquinas y el microcrédito como con Silicon Valley y Google. Y sus trabajadores indispensables son desproporcionalmente mujeres, no solo solteras y jóvenes, sino también casadas y con hijos, no solo mujeres racializadas, sino también mujeres prácticamente de todas las nacionalidades y etnias. Detente un momentito, Pepa. Esta leyenda masculina del individuo libre, tipo la película esta, José María, Viernes, Noche, Sábado, ¿cómo era? Saturday Night and Sunday Morning. Sábado noche, domingo mañana. Sábado noche, domingo mañana, ¿no? Es decir, que te las sabes todas, José María. Eres una máquina, esa es la máquina cinematográfica de los seminarios. El tío está, el protagonista es un obseso de hacer horas para ganar dinerillo, para pelárselo tomando cubatas con los amigos el sábado por la noche, ¿no? Es el ejemplo del individuo libre, ¿no? De que lo puede todo. Y nos dice Nancy Fraser, dice, pero el capitalismo neoliberal, esta imagen del individuo libre, nos oculta, digamos, nos pone la imagen del obrero hecho a sí mismo y que en base al esfuerzo y a su capacidad lo consigue todo porque él no es un vago, él no vive a la espalda de nadie, él se lo gana todo, ¿no? Así, lo que nos oculta es la maquila. De la maquila no hablamos. En la maquila no está el individuo libre, ¿no? Y resulta que la maquila está feminizada, está racializada, está infantilizada y normalmente además con trabajo ilegal, ¿no? Con gente que no tiene ni siquiera derechos, ya no derechos sociales, no tiene ni siquiera derechos políticos, ¿no? Continúa, Pepa. Voy. La entrada masiva. Sí. Es que me estaba acordando de ahora que dices eso, bueno, José María, lo de la película, pero bueno, que hemos tenido recientemente lo del Rubius, ¿no? Los youtubers que se van a Andorra, pues, y con tantos seguidores jóvenes, que es un poco eso, ¿no? Que mientras tengo abundancia, todo para mí, pero el tema de aportar y de cómo el instituto al que fueron o la sanidad donde han nacido, todos esos servicios, pues... Bueno, todo sea, hay que aclarar que el de la película trabajaba como un burro y el Rubius no pega un palo largo. No comparemos. No, pero ellos creen que trabajan mucho, ¿eh? Sí, claro. Porque decían que están todo el día hasta cuando se van a dormir pensando en el vídeo para el día siguiente y... Claro, totalmente. Eso pierde. Bueno, la entrada masiva de estas mujeres en los mercados laborales de todo el mundo ha debilitado de una vez por todas el ideal del salario familiar propugnado en el capitalismo organizado por el Estado. En el desorganizado capitalismo neoliberal, ese ideal ha sido reemplazado por la norma más reciente y moderna de familia con 2 proveedores. No importa que la realidad que subyace al nuevo ideal sean unos niveles salariales deprimidos,
una menor seguridad en el empleo, un descenso del nivel de vida, un drástico aumento del número de horas trabajadas por familia para obtener los salarios, la exacerbación del doble turno, ahora a menudo un triple o cuádruple turno, y el ascenso de los hogares encabezados por mujeres. El capitalismo desorganizado, al elaborar una nueva leyenda sobre el avance de las mujeres y la justicia de género, pretende claramente vestir a la mona de seda. Gracias, Pepa. Cristina Cirujeda, adelante. No te deprimas, Cristina, no te deprimas. Esto que estamos leyendo es la época de tus padres, pero tranquila, que tú vivirás la tuya. Sí, muchísimo mejor, tiene pinta, vamos. Por incómodo que pueda resultar, sugiero que el feminismo de segunda ola ha aportado inadvertidamente un ingrediente clave al nuevo espíritu del neoliberalismo. Nuestra crítica al salario familiar aporta ahora una buena parte de la leyenda que inviste al capitalismo flexible de mayor significado y un argumento moral, dotando sus luchas cotidianas de significado ético. La leyenda feminista atrae a mujeres situadas en ambos extremos del espectro social. En un extremo, las que forman parte de los cuadros profesionales de clase media, decididas a romper el techo de cristal. En otra, temporeras, trabajadoras a tiempo parcial, trabajadoras de servicios con bajos salarios, empleadas domésticas, trabajadoras del sexo, migrantes, trabajadoras de zonas francas y solicitantes de microcréditos que no solo buscan ingresos y seguridad material, sino también dignidad, mejora de su situación personal y liberación frente a la autoridad tradicional. En ambos extremos, el sueño de emancipación de las mujeres va unido al motor de la acumulación capitalista. Esto es lo más perverso de todo, Cristina. En ambos extremos, sea tanto en las mujeres de profesiones que tienen el privilegio de poder ejercer una profesión liberal y haber tenido una educación exquisita, como en las que están precarizadas en la maquila, en el campo o en el subempleo, tanto unas como las otras están, nos dice ella, uncidas, atadas al carro de la acumulación capitalista. Sus posibilidades de mejora de vida vienen de la expansión del capital. Y cuando el capital entra en crisis, las primeras en pagar el precio son ellas. Las mujeres de clase media, porque son las primeras en perder los puestos de trabajo, las mujeres de la maquila o las del campo, porque son a las primeras a las que se les aprieta la tuerca de la disminución de salarios o la precarización del puesto de trabajo. Es decir, lo más perverso de todo esto es que el bienestar de estas mujeres está unido a la expansión de capital capitalista. Es decir, cualquier ataque, cualquier crisis que sufra, en este caso el amo explotador, las primeras en pagarlo son ellas. Eso es lo terrible, digamos, de esta situación, ¿no? Adelante, Cristina. Perdón. Y además, no solo están atadas, ¿no?, en lo material, ¿no? A mí me dejó una anécdota que me contaba una persona que se dedicaba a trabajar de empleada doméstica y que además ganaba poquísimo y trabajando en un montón de casas. Y hablando un día con ella me decía, Pepa, es que no ahorro, y se sentía culpable porque no ahorraba. Claro, y es que todo lo que gano me lo gasto. Es que nunca he podido ahorrar, pero se sentía responsable. Claro. No entendía que ganaba tan poco que era imposible ahorrar con lo que ganaba. Claro. Se lo atribuía como una responsabilidad personal. Claro. A mí aquello me dejó muy tocado. Claro. ¿No? Porque no solo su trabajo depende de esa expansión del capital, sino que además la ideología, ¿no?, ha entrado, ¿no? Y carga la responsabilidad sobre ella, claro. Sí. Es que no has trabajado bastante, es que no echas bastantes horas, claro. O malgastas. Porque te gastas los 600 euros, te los gastas todos. Claro. Y no guardas nada para el mes que viene. Es muy duro. Es muy duro. Es terrible cuando la víctima, como dice ella aquí tan gráficamente,
el bienestar de la víctima está uncido al carro del explotador, ¿no? Es terrible. Y Adelante, además Cristina. la hacen empatizar con el explotador, ¿no? Justamente a estas mujeres más precarizadas. Claro, claro. Le hace empatizar con el explotador. Es que es terrible. Sí, es terrible, terrible. Son ellas luego las que votan, bueno, en mi limitada experiencia, Sí, sí. a la extrema derecha en estos momentos, ¿no? De crisis, justamente ellas. Es terrible. Sí. Adelante, Cristina. La crítica del feminismo de segunda ola al salario familiar ha disfrutado de este modo de una perversa vida después de la muerte. Otrora elemento básico de la crítica radical al androcentrismo sirve hoy para intensificar la valoración capitalista del trabajo remunerado. Gracias, Cristina. Pepa Martínez, adelante. El antiestatismo. El antiestatismo feminista resignificado. El neoliberalismo ha resignificado también el antiestatismo del periodo anterior, adecuándolo a planes destinados a reducir sencillamente la acción del Estado tout court. No sé qué significa eso. Y punto. Y punto. Sí. Vale. En el nuevo clima parecía que no había sino un pequeño paso entre la crítica planteada por las feministas de segunda ola al paternalismo del estado de bienestar y la crítica planteada por Margaret Thatcher contra el estado niñera. Ciertamente esa fue la experiencia en Estados Unidos, donde las feministas vieron impotentes cómo Bill Clinton triangulaba la crítica matizada que ellas planteaban contra un sistema de asistencia social sexista y estigmatizador y la convertía en un plan para poner fin a la actual asistencia social con el que abolió el derecho federal a recibir ayudas económicas. Estos sinvergüenzas, inclusive de la mano de los partidos socialistas que fueron cooptados por este neoliberalismo rampante, estos sinvergüenzas consiguieron canalizar las críticas que se hacían desde los movimientos sociales y desde el feminismo contra ese Estado opresor sexista, estigmatizador de las ayudas sociales, en el sentido de que eso es una barbaridad y eso hay que eliminarlo todo. Y entonces, en vez de eliminar el sexismo y en vez de eliminar la estigmatización de las ayudas sociales, lo que hacemos es eliminar las ayudas sociales. Las ayudas. ¿No? Y eso no lo hizo la derecha, ¿eh? Bueno, sí, lo hizo la derecha, pero disfrazada de izquierda, ¿no? Adelante, Pepa. En las poscolonias, por su parte, la crítica al androcentrismo del Estado desarrollista se transformó en entusiasmo por las ONG, que emergieron en todas partes para llenar el vacío dejado por los menguantes estados. Las mejores de estas organizaciones proporcionaban ciertamente ayuda material urgente a poblaciones privadas de servicios públicos, pero el efecto fue a menudo el de despolitizar a las bases e inclinar los programas de grupos locales en las direcciones favorecidas por los proveedores de fondos del primer mundo. Por su naturaleza de sustituto temporal, además, la acción de las ONG poco hacía por cuestionar la merma de la financiación pública o por establecer un respaldo político a una acción estatal receptiva. Bueno, aquí está ya resumiendo lo que antes. hemos estado hablando, ¿no? Sí, continúa, Pepa. La explosión del microcrédito ilustra el dilema, contraponiendo los valores feministas de empoderamiento y participación desde abajo a los trámites burocráticos inductores de pasividad en el estatismo verticalista. Los arquitectos de estos proyectos han ideado una innovadora síntesis de autoayuda individual y formación de redes comunitarias, supervisión por parte de las ONG y mecanismos de mercado. Todos ellos destinados a combatir la pobreza de las mujeres y el sometimiento de género. Los resultados, por el momento, incluyen una impresionante expediente de devolución de créditos y pruebas anecdóticas de vidas transformadas. Lo que se ha ocultado, sin embargo, en la exaltación feminista que rodea estos proyectos es una inquietante coincidencia. Detente un momentito, Pepa. Centrémonos en esto, ¿vale? Es decir, nos dice, el sistema de microcrédito sirvió para empoderar, mejorar la vida de las personas, conseguir que proyectos individuales pudieran salir adelante, sin duda. Sin duda.
Y hay ejemplos verdaderamente notables. Y además, la devolución de los microcréditos es la demostración de su éxito, precisamente. Es decir, es gente que ha podido, digamos, recoger el crédito y luego irlo devolviendo poco a poco, prácticamente el 100%, ¿vale? Adelante, Pepa. Sin embargo, hay asuntos oscuros, ¿no?, detrás de todo esto. Vale. A ver, Pepa. Lo que se ha ocultado, sin embargo, en la exaltación feminista que rodea estos proyectos es una inquietante coincidencia. El microcrédito prosperaba al mismo tiempo que los estados abandonaban los esfuerzos macroestructurales para luchar contra la pobreza, esfuerzos a los que el préstamo a pequeña escala no tiene posibilidad alguna de sustituir. El microcrédito que yo le doy a la madre con 5 niños en la India, para que compre una vaca y con esa vaca pueda pues, cultivar el terreno y el estiércol, ¿no? Ese microcrédito saca a esa mujer de la hambruna, pero no la saca de la pobreza. Ese microcrédito le permite a una persona sobrevivir, mejorar sus condiciones, pero si el Estado no hace una inversión estructural en la erradicación de la pobreza, yo lo único que he hecho es desvestir un santo que funcionaba mal para vestir otro que, como mucho, podrá solucionar las cosas de forma individual. Pero la pobreza no es un problema individual. La pobreza es un problema estructural. Cuando una sociedad como la India, o en África, o en la América Latina, hay hambre de forma crónica, eso no es el resultado de que como en el mito, como en el estereotipo de los mexicanos, están todos Que son unos vagos. unos vagos debajo del árbol durmiendo la siesta. Eso no es así. Sí. Cuando hay hambre crónica en una región, es porque hay problemas estructurales que hay que atender. Y esos problemas estructurales, tú no los arreglas con el microcrédito. Con el microcrédito tú sacas a una persona de su momento de precariedad inmediato. Pero tú no resuelves los problemas estructurales por los cuales pueda volver a caer en la precariedad antes o después. El continuum humanitario del que estamos hablando, eso de que está tan feo de hacer política, ¿no? Claro, lo estructural solo se puede resolver políticamente. Lo individual no puede atender a las cuestiones estructurales. Adelante, Pepa. Perdona, Jorge, es que te quería, a lo mejor no tiene nada que ver, pero es una duda que tengo. Ahora que estás hablando de los microcréditos, que efectivamente hemos leído, pues es eso, la India, etc. Y estos créditos que el americano medio recibe para acabar la carrera o para acabar su formación, también hay un endeudamiento terrible, creo. ¿Es un poco paralelo a lo que estamos hablando? ¿Es también otra forma de neoliberalismo o estamos...? No, sí, totalmente, pero no tiene nada que ver con los microcréditos. No, sí, exacto, no tiene nada que ver porque son ONGs, pero yo lo que me refiero que también es una forma de llevar precariamente a esta gente a que está endeudada. Me refiero al americano medio, está endeudada. No, pero es diferente. Estos microcréditos de los que estamos hablando son microcréditos que se dan a mujeres, no a hombres, sí. ¿Vale? Y se entregan sin interés. ¿Vale? No hay el banco, digamos, que hay detrás es un banco social, son ONG, el objetivo es poder darle a la persona la ayuda a los medios de producción para que pueda salir adelante por su propio esfuerzo. Los créditos que tú estás hablando para el estudio en Norteamérica es un sistema de esclavitud por deudas que es el polo opuesto, ¿no? A todo esto. Perverso. Claro, porque un estudiante en Norteamérica de una universidad cutre, no de las primeras, eso está fuera de sus posibilidades, ¿no? Pero digamos, no se va a gastar menos de 100.000 euros para poder sacarse la carrera. Y eso implica que con los intereses va a estar endeudado durante 25 o 30 años para poder devolverlo.
Cuidado, ¿eh? Sí. Sí. Y dices, no, porque si yo saco y me contratan en un buffet en Manhattan, eso yo devuelvo el crédito en 2 años. Ya. Te van a contratar a ti te van a contratar en un buffet en Manhattan. Gracias, Jorge. Hay una película, a ver, José María, ayúdame otra vez. Hay una película con el rubio este guapera, el que estaba, que es de un profesor que tiene 2 estudiantes que se van a la guerra. Robert Redford. Robert Redford. Y la película, él es el director. A ver, José María. Tú que lo sabes todo. No me acuerdo. Pero José María. Es Robert Redford, él es el profesor, ¿no? Sí. Y los 2 alumnos que deciden irse a la guerra de Irak. Es que no la he visto. No la he visto. No la has visto. Bueno, se van a la guerra de Irak porque ahí les pagan un sueldazo con lo que van a ahorrar dinero para poder pagarse la parte de los estudios, ¿no? O devolver el préstamo, no sé si era devolver el préstamo de que habían pedido o cosas así. Sí. Qué grande, Pepa, me has impresionado. Porque tengo muy mala memoria con pero eso es porque era Robert Redford. Eso influye, se llama memoria emocional de esta. Jorge, San Google, Leones por Corderos. Leones por Corderos. Efectivamente. Muy bien, Pilar, es una película fantástica. Y no la he visto, no. Leones por Corderos. José María, pues te gustará. Adelante, Pepa, sigue la lectura. También en este caso estábamos. Sí. También en este caso, por lo tanto, el neoliberalismo se ha apropiado de la crítica feminista al paternalismo burocrático. Una perspectiva dirigida originalmente a transformar el poder del Estado en un vehículo para fortalecer al ciudadano y potenciar la justicia social, se usa ahora para legitimar la reducción del Estado y la mercantilización. Además, el uso perverso, ¿no? de esta crítica al Estado burocrático. Bien, vamos a ver, Pilar, ya que te has conectado, adelante. El contrawestfalianismo y el postwestfalianismo. Espera, que es que he ido a por el libro corriendo. No, bueno, no pasa nada. Luego, la siguiente. Lo tengo. ¿Sí? Espera. ¿Lo tienes? Vale. Página. ¿Qué página es? Perdón. Página 258. Arriba. Sí. Vale. Ya lo veo. Voy a quitar el vídeo. El contrawestfalianismo y el postwestfalianismo feministas resignificados. Eso es por llegar tarde. Por último, el neoliberalismo alteró para bien y para mal la ambigua relación del feminismo de segunda ola con el marco westfaliano. En el nuevo contexto de globalización, ya no se da por sentado que el Estado territorial delimitado sea el único contenedor legítimo para las obligaciones y las luchas en torno a la justicia. Las feministas se han unido en consecuencia a los ecologistas, los activistas por los derechos humanos y los críticos de la Organización Mundial del Comercio en el cuestionamiento de dicha perspectiva, poniendo en funcionamiento las instituciones postwestfalianas que habían permanecido indemandables en el capitalismo organizado por el Estado, han abordado las injusticias transfronterizas que habían sido marginadas o descuidadas en la época anterior. Utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación para establecer redes transnacionales, las feministas han iniciado estrategias innovadoras como el efecto boomerang, que moviliza la opinión pública mundial para enfocar abusos locales y avergonzar a los estados que los excusan. El resultado ha sido una forma nueva y prometedora de activismo feminista, transnacional, de escalas múltiples y postwestfaliano. Pero el giro transnacional también ha traído dificultades. A menudo frenadas en el plano estatal, muchas feministas dirigieron sus energías al ámbito internacional, en especial a una sucesión de conferencias relacionadas
con Naciones Unidas desde Nairobi a Viena, Pekín y demás, construyendo en la sociedad civil planetaria una presencia a partir de la cual en nuevos regímenes de gobernanza global se vieron enredadas en algunos de los problemas que ya he señalado. Por ejemplo, las campañas a favor de los derechos de las mujeres se centraron abrumadoramente en cuestiones de violencia y reproducción y dejaron de lado, por ejemplo, la pobreza. Al ratificar la división propia de la Guerra Fría entre derechos civiles y políticos por un lado y derechos sociales y económicos por otro, estos esfuerzos han primado también el reconocimiento sobre la redistribución. Fijaos, ¿qué es lo que permite el neoliberalismo ante esta crítica feminista contra el estatismo? Dicen, bien, pues de las críticas, si tenemos que elegir entre potenciar derechos civiles y políticos o derechos sociales y económicos, hombre, vamos a potenciar los civiles y políticos. Vamos a dejar claro que somos todos iguales. Porque lo de ser iguales materialmente, eso ya depende de la cultura del esfuerzo, ¿no? Eso queda para otro día, ¿no? Ahora, lo importante es el reconocimiento, ¿no? Nos dice, tenemos que hablar de feminismo en el plano internacional. Pues bien, todo lo que sea hablar de violencia de género o de derechos reproductivos, incluido la compraventa de niños o la gestación subrogada, ¿no? Oye, bienvenido sea, porque es más, ¿por qué no va a poder un solo progenitor ser padre cuando antes estaban obligados que fueran los dos y que estuvieran casados y todo eso? Todo eso son injusticias que no se pueden tolerar. Pero lo de luchar para que no haya pobreza, para que no haya mujeres que tengan que venderse ni vender su hijo para poder vivir, no, de eso no hablamos porque eso es comunismo. ¿No? Sí. ¿No? O quién somos nosotros para meternos en la política de otros países. Oye, que esto no va de política, esto va de derechos de las mujeres, ¿no? Como si no fuera política, ¿no? De los derechos de las mujeres. ¿No? Entonces ya vemos, digamos, cómo el neoliberalismo es capaz de coger la parte que le interesa de la crítica feminista y darle cuerda. Y la otra parte de la crítica feminista, que es la que afecta a las cuestiones económicas y redistributivas, no, de esas no hablamos, ¿vale? O las dejamos en un segundo plano. Adelante, Pilar. Estas campañas intensificaron además la ONGificación de la política feminista. Está claro que esa palabra no sé lo que es. Sí, las ONGs, hacer ONGs de todo. Vale. Es verdad, tienes razón. Vale. Ampliando la brecha entre los profesionales y las bases, al tiempo que concedían excesiva voz a las élites de habla inglesa. Dinámicas análogas han estado operando también en la participación feminista en el aparato político de la Unión Europea, en especial dada la ausencia de movimientos de base de alcance europeo verdaderamente transnacionales. La crítica feminista al westfalianismo ha demostrado, pues, ser ambivalente en la era del neoliberalismo. Lo que empezó como un intento saludable de expandir el alcance de la justicia más allá del Estado-nación ha acabado coincidiendo en algunos aspectos con las necesidades administrativas de una nueva forma de capitalismo. En general, por lo tanto, el destino del feminismo en la era neoliberal presenta una paradoja. Por una parte, el movimiento contracultural relativamente pequeño del periodo anterior se ha expandido de manera exponencial y ha conseguido difundir sus ideas por todo el planeta. Por otra, las ideas feministas han experimentado un sutil cambio de valencia en el contexto alterado. Claramente emancipadoras en la era del capitalismo organizado por el Estado, las críticas al economicismo, al androcentrismo, al estatismo y al westfalianismo padecen ahora plagadas de ambigüedad, susceptibles de servir a las necesidades de legitimación de una nueva forma de capitalismo. Después de todo, este capitalismo preferiría con creces afrontar las reivindicaciones del reconocimiento
a las reivindicaciones de redistribución, mientras construye un nuevo régimen de acumulación sobre el puntal del trabajo remunerado de las mujeres e intenta desligar los mercados de la regularización política democrática para operar con más libertad a escala mundial. Gracias, Pilar. Nos dice, después de todo, este capitalismo preferiría con creces afrontar las reivindicaciones de reconocimiento a las reivindicaciones de redistribución. Faltaría más. Las reivindicaciones de redistribución van en contra de los beneficios del capital, claro, mientras construye un nuevo régimen de acumulación sobre el puntal, sobre el pilar del trabajo remunerado de las mujeres e intenta desligar los mercados de la regulación política democrática para operar con más libertad a escala mundial. Ya veis que es prácticamente estamos leyendo a Marx, ¿no? en todas estas descripciones que hace Nancy Fraser, ¿no? Vamos a ver cuál fue el giro, el último, que vivió el feminismo a partir de este auge neoliberal. El punto 3, feminismo contra neoliberalismo. ¿Es posible reconducir eso? Lorda, si estás por ahí, manifiéstate. Sí que estoy, sí. Pero es un interrogante el epígrafe, ¿eh? Sí, feminismo contra neoliberalismo. Vamos a ver. Hoy en día, sin embargo, este mismo capitalismo se encuentra en una crucial encrucijada. La crisis financiera planetaria podría marcar el comienzo del fin del neoliberalismo como régimen económico. Mientras tanto, la crisis política asociada del Estado westfaliano de Europa, de la hegemonía estadounidense, podría anunciar la disolución del orden de gobernanza en el que prosperó el neoliberalismo. Por último, el renacimiento de la protesta antisistémica, aunque por ahora fragmentada, efímera y carente de contenido programático, podría señalar los primeros atisbos de una nueva oleada de movilización dirigida a articular una alternativa. Quizá, en consecuencia, estemos exactamente al borde de otra gran transformación, tan masiva y profunda como la que acabo de describir. Nos dice Nancy Fraser que todo parece indicar que los síntomas que estamos viviendo desde hace ya 20 años, de estancamiento en el proceso productivo, estancamiento en la expansión del capital y una crisis de Estado en base a esta globalización salvaje que estamos viviendo, que están los mercados sometiendo las políticas locales de forma dictatorial, todo parece indicar que estamos ante un fin de ciclo. Que ese fin de ciclo sea el fin de esta crisis económica, que sea el fin del neoliberalismo, o sea el fin del capitalismo, no lo podemos saber. Como tampoco podemos saber qué cariz tomará el sendero a partir de ahora. ¿Irá en el sentido de una democratización radical? Chicos, por pedir que no quede. ¿Irá en el sentido de una concentración de capitales fuera del marco jurídico estatal y en una organización panestatal jurídica que permita controlar los movimientos de masas de personas mientras el capital puede fluir libremente a sus anchas? Ya les gustaría. En fin. Aquí, afortunadamente, nadie sabe por dónde va a ir la cuestión. Lo importante es saber, tener el diagnóstico, para que por lo menos nuestra acción sea una acción ordenada y con bases para saber hacia dónde queremos ir y por lo menos dar los pasos en la dirección adecuada. Vamos a ver lo que nos dice Lorda. Adelante. De ser así, la forma de la sociedad sucesora será objeto de intensa contestación en el próximo periodo, y el feminismo ocupará un lugar importante en la misma en dos sentidos y en dos niveles distintos. En primer lugar, como movimiento social cuyas vicisitudes he trazado aquí, que intentará asegurarse de que el régimen sucesor institucionalice
un compromiso con la justicia de género, pero también, en segundo lugar, como un concepto discursivo general del que las feministas ya no son propietarias y que no controlan, un significante vacío del bien, afín quizá a la democracia, que puede ser y será invocado para legitimar una variedad de supuestos distintos, no todos los cuales promueven la justicia de género. Es decir, en este mundo que viene a partir de ahora, el feminismo ocupará, digamos, tendrá dos campos de acción. Por un lado, como movimiento social, y por otro lado, como concepto discursivo del que todos querrán apropiarse. ¿Vale? Sí, porque al ser un concepto que tiene fuerza, a la política y al neoliberalismo o a lo que venga después, pues también le interesará apropiarse de ese discurso. Continúa, Lorda. Derivado del feminismo, en el primer sentido. Sí. No, que digo que esto que estamos leyendo un poco lo estamos viendo ya, ¿no? Con el tema de los carnés. De qué me va a decir a mí quién es feminista o no, o qué me va a decir a mí si soy más socialista o más progre que tú o que yo, ¿no? Un poco... Sí, el neoliberalismo puede reducir a un acto de voluntad individual todo, incluido la identidad, efectivamente. ¿Quién me va a decir a mí lo que yo soy? ¿Quién da carnés? ¿No? ¿De quién da carnés? Sí. Eso ya está. Sí, ese ya está. Adelante. Derivado del feminismo en el primer sentido, de movimiento social, este segundo sentido de feminismo, el discursivo, se ha corrompido. A medida que el discurso se independiza del movimiento, este se ve cada vez más confrontado con una extraña versión sombría de sí mismo, un doble misterioso al que no puede admitir sin más ni rechazar por completo. ¿Vale? Es decir, ha aparecido en el espectro político un feminismo al que el feminismo no puede decir que no es feminista porque ¿quién da carnés? Como dice Pepa, ¿no? Es decir, ¿quién da carnés? Pero resulta que en nombre del feminismo se empiezan a decir cosas que antes, en principio, antes de ayer, no encajaban dentro del feminismo. Pero ¿quién da carnés? ¿Vale? Adelante, Lorda. En este capítulo he contemplado la desconcertante danza de estos dos feminismos en el cambio del capitalismo organizado por el Estado al neoliberalismo. ¿Qué deberíamos concluir de mi relato? Ciertamente, no que el feminismo de segunda ola haya fracasado sin más, ni que sea culpable del triunfo del neoliberalismo. Ciertamente, no que las ideas feministas sean inherentemente problemáticas, ni que estén siempre destinadas ya a ser resignificadas con fines capitalistas. Concluyo, por el contrario, que aquellas de nosotras para las que el feminismo es por encima de todo un movimiento en pro de la justicia de género, necesitamos ser más conscientes de nuestra propia historia cuando operamos en un terreno también poblado por nuestro doble siniestro. Esto que se nos viene encima está plagado de minas. Y no viene mal clarificar conceptos para saber dónde estamos y a dónde queremos ir. Ese es el primer esfuerzo que debe hacerse en cualquier movimiento social para evitar que te lo tergiversen y te manipulen, ¿no? Continúa la lectura. Mira, chicas, nos quedan 2 carillas para terminar el capítulo. Os propongo que lo acabemos, ¿vale? Para no dejarlo así a medias, ¿vale? Paco Gotzen, adelante. Volvamos con ese fin a la pregunta: ¿cómo se explica, si es que existe una explicación, nuestra relación peligrosa con el neoliberalismo? ¿Somos las víctimas de una terrible coincidencia? ¿Nos hallamos situados en el lugar equivocado y en el momento equivocado y por consiguiente caímos presas del más oportunista de los seductores, un capitalismo tan indiscriminadamente promiscuo que instrumentalizaría cualquier perspectiva, inclusive una ajena a él? ¿O hay
una afinidad electiva oculta entre el feminismo y el neoliberalismo? Una afinidad, me encanta la frase, ¿hay una afinidad electiva oculta? Es decir, no es que el capitalismo se pueda meter en todos sitios, pero puede elegir. Adelante, Paco. Si dicha afinidad existe, radica, sugiero yo, en la crítica a la autoridad tradicional. Dicha autoridad es un viejo objetivo del activismo feminista, que al menos desde Mary Wollstonecraft intenta emancipar a las mujeres del sometimiento personalizado a los hombres, ya sean padres, hermanos, sacerdotes, ancianos o maridos. ¿Por qué te dejas mandar por la tradición? ¿Quiénes son esos para dar carnés? ¿Por qué estás en esa secta que te tienen comido el coco? ¿No? ¿Quién es el Estado para decirte lo que tienes que hacer? Emancípate, individualízate, ¿vale? Adelante, Paco. Pero la autoridad tradicional también aparece en algunos periodos como un obstáculo a la expansión capitalista, parte del fondo social circundante en el que los mercados han estado históricamente integrados y que ha servido para confinar la racionalidad económica dentro de una esfera limitada. En el momento actual, estas dos críticas a la autoridad, una feminista y la otra neoliberal, parece converger. En lo que el feminismo y el neoliberalismo divergen, por el contrario, es acerca de las formas post-tradicionales de subordinación de género, restricciones a la vida de las mujeres que no adoptan la forma de sometimiento personalizado, sino que derivan de procesos estructurales o sistémicos en los que las acciones de muchos están mediadas de manera abstracta o impersonal. Un ejemplo paradigmático es lo que Susan Okin ha denominado un ciclo de vulnerabilidad causada socialmente por el matrimonio y claramente asimétrica, en el que la responsabilidad tradicionalmente femenina de cuidar a los hijos modela mercados de trabajo que sitúan a las mujeres en desventaja y provoca un poder desigual en el mercado económico, lo cual refuerza y exacerba a su vez un poder desigual en la familia. Y un poder desigual en la política. ¿Vale? Claro. Adelante. Dichos procesos de subordinación inspirados por el mercado constituyen la sangre vital del capitalismo neoliberal. Hoy deberían convertirse, en consecuencia, en blanco principal de la crítica feminista, si pretendemos distinguirnos de la resignificación por parte del neoliberalismo y evitarla. Es decir, estamos hablando de esos procesos estructurales. Lo que se debe atender son esos procesos estructurales que colocan a la mujer en una posición de vulnerabilidad de forma sistemática y asimétrica. Ahí es donde se podría trabajar en contra del neoliberalismo también, ¿vale? Adelante, Paco. El objetivo, por supuesto, no es abandonar la lucha contra la autoridad masculina tradicional, que sigue siendo un aspecto necesario de la crítica feminista. Es, por el contrario, el de interrumpir el paso fácil de dicha crítica a su doble neoliberal, sobre todo reconectando las luchas contra el sometimiento personalizado con la crítica a un sistema capitalista que, si bien promete la liberación, impone de hecho un nuevo modo de dominación. Gracias, Paco. Mercedes, adelante. Con la esperanza de avanzar en esta agenda, me gustaría concluir revisando por última vez mis 4 focos de crítica feminista. Por un antieconomicismo antineoliberal. La crisis del neoliberalismo ofrece la oportunidad de reactivar la promesa emancipadora del feminismo de segunda ola, adoptando una interpretación plenamente tridimensional de la justicia,
podríamos ahora integrar de manera más equilibrada las dimensiones de redistribución, reconocimiento y representación que se extendieron en la era anterior. Basando esos aspectos indispensables de la crítica feminista en un sentimiento de totalidad social robusto y actualizado, deberíamos reconectar la crítica feminista con la crítica al capitalismo y de ese modo reposicionar el feminismo claramente en la izquierda. Por un antiandrocentrismo antineoliberal. La crisis del neoliberalismo ofrece asimismo la oportunidad de romper el vínculo espurio entre nuestra crítica al salario familiar y al capitalismo flexible. Recuperando nuestra crítica al androcentrismo, las feministas podríamos facilitar una forma de vida que reste importancia al trabajo asalariado y dé forma a actividades no mercantilizadas, incluidos, entre otros, los cuidados. Efectuadas ahora en gran medida por las mujeres, dichas actividades deberían convertirse en componentes valorados de una buena vida para todos. Por un antiestatismo antineoliberal. La crisis del neoliberalismo ofrece también la oportunidad de romper el vínculo espurio entre nuestra crítica al estatismo y la mercantilización. Reclamando el manto de la democracia participativa, las feministas podríamos militar ahora en pro de una nueva organización del poder político que subordine el gerencialismo burocrático al empoderamiento. El objetivo, sin embargo, no es disipar el poder público, sino fortalecerlo. La democracia que buscamos hoy es, en consecuencia, una democracia que promueve una participación igual al tiempo que usa la política para controlar los mercados y guiar la sociedad en interés de la justicia. Claro. Es someter la economía a la política, ¿no? José María, termina el capítulo. Westphalianismo antineoliberal. Por último, la crisis del neoliberalismo ofrece la oportunidad de resolver de manera productiva nuestra vieja ambivalencia respecto al marco westfaliano. Dado el carácter transnacional del capital, las capacidades públicas necesarias hoy no pueden alojarse exclusivamente en el Estado territorial. La tarea a este respecto es, en consecuencia, romper la identificación exclusiva de la democracia con la comunidad política delimitada. Unidas con otras fuerzas progresistas, las feministas podrían militar ahora en pro de un nuevo orden político post-westfaliano, un orden multiescalar, democrático en cada uno de los niveles y dedicado a superar la injusticia en todas las dimensiones, en todos los ejes y en todas las escalas. Sugiero, por lo tanto, que este es un momento en el que las feministas deberían marcarse grandes objetivos. Después de ver cómo el asfalto neoliberal instrumentalizaba nuestras mejores ideas, tenemos ahora la posibilidad de recuperarlas. Al aprovechar este momento, podríamos simplemente doblar el arco de la inminente gran transformación en dirección a la justicia y no solo con respecto al género. Nos dice Nancy Fraser, si el feminismo tiene una tarea, esa tarea no puede limitarse al género, porque el género es una parte del problema de injusticia que estamos sufriendo. Y no vamos a resolver la cuestión de género, como decía Marx, no se puede emancipar a la clase obrera sin emancipar a la humanidad. Pues bien, no se puede emancipar a las mujeres sin emancipar a la humanidad. Es un capítulo fantástico, ¿eh? Sí, buenísimo, sí, me ha encantado. Increíble cómo lo va desarrollando y cómo va colocando las cosas en su sitio, efectivamente. Cómo se va atando ya todo, ¿no? Ya cómo reúne todo el libro otra vez.
lo va dejando clarísimo. Sí. El capítulo que viene será una introducción al siguiente seminario. Vale. Qué bien. Muy bien. A mí también me ha gustado. Sí. Bueno, chicas, seguimos el miércoles que viene. ¿Vale? Buena nit. Buena nit. Buena nit a todos. Buena nit. Chao. Adeu, bona nit. Buenas noches. Buenas noches. Buena nit.